conversando sobre la necesidad de un cambio cultural para integrar políticas y medidas de ciberseguridad en el sector eléctrico, en el sector energético en general también. Este es el tercer seminario virtual organizado por Business Continuity y Electroindustria. Muy bien, ahora vamos a conversar sobre cultura resiliente. Y es el momento de pasar la palabra a don Juan Carlos González Cardoso, director fundador de Gestión Humana y Protección, GHP, empresa asociada al Disaster Recovery Institute International. Juan Carlos es consultor y conferencista internacional en materia de resiliencia organizacional, ciberresiliencia, ciberseguridad y gestión de continuidad del negocio y gestión de crisis. Muy bien. Juan Carlos, ¿estás ahí? Tengo buen audio, ¿me escuchan bien? Juan Carlos, te escuchamos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Vale, por la presentación. Bueno, iniciando, ¿qué vamos a hablar en este capítulo? Bueno, lo primero, lo importante, entender un poco dentro de Gestión Humana y Protección, la empresa a la cual tengo la oportunidad de liderar, lo que hacemos de alguna forma es, somos asociados al Disaster Recovery Institute, que es una organización que trabaja de alguna manera el tema de resiliencia organizacional, gestión de continuidad de negocio. De hecho, nosotros certificamos a organizaciones como Enterprise Resilience, de alguna manera para que entiendan de alguna forma quién les habla de este lado. Soy instructor internacional en materia de estos temas de resiliencia y específicamente la cyber resiliencia. Entonces, es uno de los elementos que trabajamos y es de lo que vamos a estar hablando. Bueno, soy consultor y conferencista internacional en cada una de estas áreas, un poco para que entiendan quién está de este lado del micrófono. Bueno, un poco que vamos a estar viendo un tema que tiene que ver con cómo realmente resaltar que el cambio cultural es importante para alcanzar la resiliencia, pero para alcanzar la resiliencia, tanto la resiliencia organizacional y la cyber resiliencia en un entorno de infraestructuras críticas, es importante entender los conceptos de qué es la cyberresiliencia, cómo de alguna manera lograr la resiliencia para poder de alguna manera tener en claro qué cambio tengo que lograr, qué cosa debo cambiar, qué creencias, porque básicamente el cambio cultural va hacia hacer cambio en las creencias, en los valores y en las formas de actuación de las personas. Y es importante entender que el cambio cultural, cuando hablamos de temas de cyberresiliencia, va no solamente hacia cambiar hacia lo que tiene que ver el tema preventivo, toda esa conciencia necesaria para poder mitigar los efectos de un cyberataque, sino que también partimos del principio, cuando hablamos de resiliencia, partimos del principio de que vamos a ser atacados, porque efectivamente el entorno o nuestra infraestructura crítica va a ser atacada. Y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que tener la conciencia para incluso sufrir el ataque y reaccionar rápidamente al ataque. Entonces fíjense que va un poco más allá de solamente la conciencia previa ante temas de ataques de ciberseguridad. Entonces, básicamente vamos a ver estos 4 aspectos que les traigo. Vamos a ver el tema de la situación actual, que tiene que ver con todo el tema de la transformación digital que nos toca vivir en la actualidad y la convergencia que existe a raíz de la transformación digital y el surgimiento de esas nuevas tecnologías, Internet of Things, etcétera, esa convergencia que existe entre lo que es la Information Technology y el Operation Technology, las tecnologías OT. Eso definitivamente nos trae unas consecuencias que evidentemente son nuevos riesgos tecnológicos que nos toca vivir, esas nuevas consecuencias que hay que vivir, y hay una solución ante cómo atacar o cómo resolver esto. A fin de cuentas es lograr o alcanzar una cultura de resiliencia organizacional y construir la verdadera resiliencia en lo que se llama los sistemas OT, las tecnologías OT. Y al final vamos a ver una serie de los retos que exponemos al final de esto, que son a los que tenemos que afrontar en el futuro cercano, en el presente ya, por decirlo de alguna manera. Pasamos a tu momento. Ok, entonces en primer lugar vamos a hablar de esa situación actual, esa transformación digital y esa convergencia de los IT con los OT, cómo nos afecta. Evidentemente tenemos en los temas de transformación digital, tenemos el surgimiento, por supuesto, de lo que es la industria 4.0, el Internet of Things, la interconexión, por supuesto, de distintos dispositivos al Internet.
Internet, para poder controlar todo lo que son los sistemas operacionales. Entonces, evidentemente, eso nos expone a nuevas realidades, ¿okay? A unas nuevas realidades, una situación que definitivamente tenemos que afrontar en un entorno disruptivo desde el punto de vista tecnológico muy agresivo que nos está tocando vivir y que definitivamente nos toca afrontar. Disculpe un momento que, a ver, no sé si es que alguien está pasando las láminas hacia atrás, porque no estoy tocando la... Disculpe un momento. Ok, disculpe. Entonces, en el entendido entonces de esa situación actual que nos toca vivir, ¿qué está surgiendo aquí en el tema de transformación digital también? Está surgiendo lo que se llama el data science, por ejemplo, el manejo de gran cantidad de información sobre dispositivos, sobre tecnología. Toda esta información, los big data, etcétera, todo esto está entrando de alguna forma hacia todos los niveles dentro de las tecnologías críticas, de lo que son las infraestructuras críticas. Entonces, evidentemente, esto nos expone a nuevos riesgos, esto nos expone a una nueva realidad que definitivamente tenemos que afrontar. Entonces, ¿cómo logramos, a qué nos expone esto? Definitivamente a nuevos riesgos. Esos riesgos definitivamente que tenemos que afrontar, nuevos riesgos tecnológicos, por supuesto, tienen que ver con los ataques tecnológicos que puedan surgir, etcétera. Entonces, ahora el elemento aquí, y ahí es donde viene de alguna manera la comunión entre lo que es la gestión de riesgo y lo que es la resiliencia. ¿Cómo se alcanza, cómo se logra esto? Y desde el punto de vista de riesgo, hay un estudio que nos dice, de acuerdo a los tipos de organización, de acuerdo a su modelo de riesgo, a su forma de cómo gestionan los riesgos, y un expositor previo al uso del tema de riesgo, tenemos distintos tipos de organización. Primero, podemos tener una organización que es robusta, por ejemplo. Una organización robusta es aquella organización que tiene, digamos, sistemas de control muy efectivos, son organizaciones por lo general piramidales, se basan en estándares, etcétera, internacionales, pero de pronto son organizaciones muy rígidas que de alguna forma se adaptan deficientemente a los cambios. ¿Cuál es el objetivo? Movernos hacia una organización o crear una cultura de una organización resiliente, fluyente, y ahí es cuando se conecta el tema. Porque la resiliencia, ¿cómo se alcanza la resiliencia? ¿Cuál es el modelo que tenemos que implementar para alcanzar la resiliencia? Definitivamente es el modelo de GRC o gestión de riesgo y cumplimiento, y ahí es donde se incorpora la gestión de riesgo en el tema de resiliencia, y es la razón de ser esto. Es decir, cuando más resilientes somos, es decir, cuanto mayor gestión de riesgo tenemos, más resilientes podemos ser. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, es una organización fluyente, una organización resiliente, es una organización que fluye y que de alguna manera se empatiza con el entorno y con las nuevas realidades, y es lo que realmente deseamos que suceda en este momento y en la cultura que queremos implementar en las organizaciones. La gestión de riesgo, gestionar el riesgo es un elemento importante de este aspecto. Pero ahora bien, ustedes me dicen, bueno, perfecto, Juan, ¿cómo logramos entonces eso? ¿Cómo logramos alcanzar esa resiliencia deseada en las organizaciones? Y aquí es donde vamos a establecer dos conceptos, que es lo que hay que de alguna manera llevar hacia el cambio cultural que necesitamos en la organización para lograr una cultura resiliente. Tenemos dos aspectos, la resiliencia organizacional, y vamos a definir lo que es la resiliencia organizacional a través de este cuadro que les pongo aquí. La resiliencia organizacional es esa capacidad que tiene la organización de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad. Esa es la definición. Anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva a la imprevisibilidad, es decir, salir fortalecido ante una imprevisibilidad o una disrupción. Entonces, ¿cómo se crea esto? ¿Cómo crear esa capacidad? Y aquí es donde viene el tema del cambio cultural, porque mucho en el tema del cambio cultural hacia temas de resiliencia, hablamos mucho del tema de preparación y anticipación. O sea, cómo creamos la cultura para que no suceda el evento, para que el docente no... Bueno, no, la idea es que hacia resiliencia organizacional es que también tenemos que crear cultura de continuidad, recuperación y adaptación en las personas para poder lograr y partir del principio de que vamos a ser atacados, no quedarnos en la anticipación, en la preparación, sino lograr los siguientes pasos hacia la resiliencia. ¿Y cómo se logra ese nivel de anticipación y preparación de una organización? Fíjense que la primera lista que tenemos ahí es creando una gestión y una conciencia de riesgo empresarial. O sea, la organización, cuando conoce cuáles son sus riesgos cibernéticos a los que va a estar expuestos, en dónde están de alguna manera teniendo mayor grado de exposición, evidentemente mayor conciencia tiene sobre su situación actual, sobre qué es lo que está sucediendo con respecto a los riesgos.
El otro nivel, el otro sistema de gestión, el otro cambio cultural que se espera, que tiene que ver ya con la fase de preparación y la fase de continuidad y recuperación, es crear esa gestión de continuidad de negocios, esa conciencia de gestionar la continuidad operativa de los sistemas, la continuidad operativa de nuestra infraestructura. Aquí es donde entra puro y duro lo que tiene que ver con gestión de continuidad del negocio. Esa continuidad del negocio, esa lista naranja que vemos ahí, nos da esa capacidad de preparación, continuidad y recuperación que requiere una organización para alcanzar la resiliencia. Posteriormente, la otra lista tiene que ver con la conciencia y la gestión de la crisis. ¿Cómo gestiono la crisis y cómo me comunico en momento de crisis? Fíjense que esta lista roja o este sistema de gestión rojo abarca todos los aspectos de la resiliencia, porque la gestión de crisis, en el momento ya tomando conciencia de que una crisis va a suceder, la gestión de crisis tiene tres fases. Una fase previa, una fase de precrisis que tiene que ver con anticipación y preparación, una fase de crisis que tiene que ver con la continuidad y recuperación, y una fase de post-crisis, que es la manera como yo me adapto positivamente posterior a la crisis, qué cambios tengo que hacer en mis sistemas, en mi conciencia, en la gente, para poder de alguna manera adaptarme a una nueva realidad que puede surgir posterior a un evento que eminentemente, como les digo, con la resiliencia, hay que considerar que el evento va a suceder, que el evento va a estar y la gente tiene que tener la conciencia de esa manera, no solamente hacia el tema de prevención, sino también hacia el tema de recuperación y adaptación positiva. Eso es el primer concepto que hay que entender, cómo lograr en las personas estos sistemas, que estos sistemas de gestión funcionen, digamos, por decirlo de manera automática, entren en su creencia, sus sistemas de valores, en su comportamiento, cómo incorporar a la gente en esto, es uno de los grandes retos que tenemos aquí. El otro elemento tiene que ver con construir la resiliencia OT, y esto es tomado del National Infrastructure Advisory Council. El NIAC creó o estableció, digamos, este framework para establecer lo que se llaman los objetivos de resiliencia en infraestructuras críticas. Y fíjense que este objetivo establece, de alguna forma, este framework establece dos aspectos. Primero, hay una fase, un elemento que está enfocado hacia el incidente, enfocado en el momento del incidente, y otra cosa que está más enfocada hacia otra fase que está orientada hacia el aprendizaje posterior al incidente. Y tiene tres estadios, establece tres estadios. Antes del evento, que quiere decir hay que desarrollar esa capacidad y esa conciencia de poder absorber los golpes y seguir operando. Y eso es lo que me da esa robustez que necesitamos. O sea, esa primera etapa es la etapa de robustez que hay que lograr en esto. Es importante entender que cada uno de estos aspectos, el tema de robustez, respuesta y de recuperación rápida de adaptación, el NIAC hace en su documento, especifica exactamente qué hacer cuando es un evento premeditado, un evento no premeditado, e incluso cuando es un cyber incidente específicamente. Por ejemplo, si yo quisiera lograr robustez en un sistema, para lograr una robustez en un sistema, yo tendría que tener de alguna forma, previo a un evento, en esa fase previa, antes previa al evento, debería tener bien distinguido cómo separar de alguna manera los sistemas de control de los sistemas de IT y los sistemas de Internet. O sea, cuando yo logro que un sistema de infraestructura crítica tiene bien diferenciados esos dos aspectos, también segregada a la red, yo tengo ese nivel de robustez dentro de mi red que me da esa visión de cómo separar al momento de un ataque, que es lo que sucedería durante el evento. El momento del evento es esa capacidad de manejar la interrupción que se está desarrollando en un momento determinado. En ese momento de respuesta y recuperación rápida, yo debo entonces implementar esa medida de robustez que previamente digamos, alcancé, que tiene que ver con separar los sistemas de control de los sistemas de Internet, por ejemplo. Esos son, de alguna manera, de los ejemplos que se da en el framework. Y bueno, la recuperación rápida es tratar de alcanzar a la normalidad lo más rápido posible. Fíjense que todos estos elementos, la capacidad de manejar la interrupción y la capacidad de volver a la normalidad, tienen que ver mucho con temas de gestión de continuidad operativa y el manejo de desastres que tiene que manejar la organización dentro del punto de vista de lo que es la resiliencia organizacional. Para posteriormente, una vez sucedido el evento, una vez recuperado el evento, entonces entramos en esa fase del framework que nos habla de adaptabilidad y lecciones aprendidas, esa capacidad de absorber esas nuevas lecciones aprendidas posteriores al incidente, qué mejoras hay que hacer, etc. Fíjense, para poder lograr cada uno de estos aspectos, y hago mucho hincapié en lo que digo, desde el punto de vista cultural, la gente debe entender que debe desarrollar robustez, respuesta, recuperación rápida y adaptabilidad. Esos son
conceptos básicos de la cultura organizacional, la cultura que se quiere, que se desea lograr. Y esto alcanza, por supuesto, no solamente a eventos disruptivos desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de otros tipos de eventos que pudieran suceder en la organización. Entonces, la solución cuál es intentar una cultura, lograr o alcanzar una cultura de resiliencia organizacional y construir de alguna manera esa resiliencia OT que deseamos para poder lograr la resiliencia o la recuperación rápida de nuestros sistemas de operación. Por último, de alguna forma, estas nuevas tecnologías y esta convergencia entre la IT y la OT nos traen como consecuencia una serie de retos que tenemos que afrontar. Primero, la necesidad de reducir, por supuesto, esos riesgos inherentes al entorno digital que estuvimos hablando, o sea, todo lo que tiene que ver con los ataques cibernéticos, ataques que pudieran venir hacia nuestra infraestructura para poder atacar el entorno digital, de acuerdo a las aperturas que hay en el entorno digital. Definitivamente el tema de la protección y privacidad de datos es un elemento importante. La protección y privacidad de datos, digamos, desde los datos de nuestros clientes hasta los datos operacionales de todo lo que son los sistemas es importante. Hay que hacer un énfasis importante en crear esa conciencia. El tema de la fiabilidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones es otro elemento importante que hay que asumir, porque evidentemente al manejar de gran cantidad de información y el surgimiento de Big Data y todo aquello está creando una serie de dificultades para poder entender de alguna forma cómo se maneja toda esa información y tomar decisiones adecuadas. El otro elemento es la necesidad de inversión en herramientas de seguridad de información, herramientas de seguridad tecnológica que de alguna manera abarquen el entorno OT también, por supuesto, y en el entorno IT para poder, en el momento que ocurra esa convergencia entre los dos entornos, de alguna manera se haga de forma segura. El otro elemento es el incremento del volumen de información a gestionar. Eso también va a ser un tema importante que debemos gestionar en estos momentos y estos momentos disruptivos desde el punto de vista tecnológico. Y a fin de cuentas, lo último que quiero dejar como mensaje final es el tema de gestionar el cambio. Gestionar el cambio pasa por el tema del cambio cultural, que no es más que tratar de cambiar las creencias, los valores y las formas de actuación de las personas hacia estos elementos de resiliencia. O sea, cómo crear esa cultura resiliente donde no solamente estoy en una preparación previa a un evento, sino que también tengo que tener la capacidad o esa mentalidad para poder afrontar un golpe, afrontar de alguna manera, tener esa capacidad de robustez, de recuperación rápida y adaptabilidad, que es lo que realmente queremos alcanzar, porque partimos del principio de que vamos a ser de alguna manera atacados. Por último, bueno, les dejo un mensaje de Charles Darwin que nos dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor de alguna manera responde al cambio. Eso es básicamente, hay que cambiar, el mensaje es que hay que intentar lograr el cambio y por supuesto sin la gente, sin la cultura organizacional no podemos alcanzar de alguna manera el cambio deseado para poder preservar nuestros sistemas críticos de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. Estimado Juan Carlos, ¿cómo afecta la cultura organizacional en la implementación de resiliencia para enfrentar ciberataques a una plataforma de servicios críticos? Tus comentarios, por favor. De acuerdo, fíjese, ya dijimos ampliamente que el eslabón más débil de toda esta cadena de temas de ciberseguridad es el recurso humano, o sea, la persona. Entonces, evidentemente, si cambiamos su cultura, si cambiamos su forma de pensar, su sistema de creencias, sus valores, su modo de actuación con respecto al tema de ciberseguridad, evidentemente nos acercamos mucho más a que la organización pueda desarrollar esas capacidades de la resiliencia, que es la anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva a ataques, en este caso de ciberseguridad. Es decir, en la persona es que inicia todo este tema. Entonces, definitivamente, sin un cambio en la cultura organizacional es difícil lograr la resiliencia. Hago mucho hincapié en lo que comenté en mi disertación, de que la cultura, la visión de la cultura de la ciberresiliencia o de la resiliencia, empieza no solamente desde antes, desde la prevención, sino de cómo reacciono en el momento del evento y cómo me recupero o me adapto positivamente a ese evento. O sea, es decir, el nivel de cultura, desde el punto de vista del tema de resiliencia, va mucho más allá de solamente elementos de prevención. Entonces, definitivamente sí, la cultura organizacional es básica para lograr la cultura resiliente en una organización de sistemas críticos. Gracias. Excelente.
Bueno, Ahora sí. respecto a cómo de alguna manera esa cultura organizacional definitivamente es necesaria para el tema de ciberseguridad en el entorno de lo que me tocó conversar. Definitivamente porque sí, porque crea conciencia. La cultura organizacional crea la conciencia en las personas sobre todos estos nuevos riesgos que están derivados de estas nuevas convergencia entre las IT y las OT y todos los temas de transformación digital. Y que la gente lo entienda desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista digamos, organizacional, sino también del punto de vista personal. Y eso es una estrategia que hemos tenido la oportunidad de implementar para crear esas conciencias. Hemos ido hacia campañas que son un poco más personales para poder lograr de alguna manera ese nivel de conciencia de seguridad, de ciberseguridad, desde el punto de vista local, desde el punto de vista personal, para luego trasladarlo hacia ciertos valores y ciertos elementos organizacionales. Entonces, es una estrategia que ha funcionado muy bien. Es decir, cuando la gente tiene la conciencia, tal cual como lo habían dicho expositores anteriores, de que tiene un teléfono celular inteligente y una computadora que tiene apertura hacia el Internet, etcétera, y que hay riesgos desde el punto de vista personal, de esa manera protegiendo, como decimos nosotros, protegiendo a la persona desde el punto de vista de ciberseguridad, estamos protegiendo a la organización y creando ese nivel de conciencia que necesitamos en esta materia. Básicamente eso es lo que es. Y bueno, con respecto a la resiliencia, nos permite alcanzar entonces esa anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva a cualquier evento que, tomando como punto de partida que nos va a suceder evento, vamos a tener un evento de ciberseguridad. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Y la pregunta es, dentro de una organización, ¿qué unidad debería liderar los esfuerzos para implementar la resiliencia? ¿Me estás escuchando? Ok, ahora sí. Bueno, fíjense, históricamente quienes promueven el tema de la resiliencia en las organizaciones, por lo general son las unidades o las direcciones de operaciones, la parte de protección o seguridad, e incluso tecnología son las organizaciones que promueven, digamos, las unidades internas que suelen promover la resiliencia. Pero el objetivo es que la resiliencia venga promovida desde la más alta dirección de la organización. E incluso una de las cosas que hemos podido hacer en nuestras actividades de consultoría es tratar de alcanzar de que la resiliencia sea parte de los valores propios de la organización. Es decir, que la alta dirección entienda como un valor y como una identidad el tema de la resiliencia. Y mucho más cuando estamos hablando de, digamos, empresas de infraestructura crítica, que evidentemente tienen un fin no solamente económico, sino también tienen un alcance social. Entonces, el tema de dar resiliencia y de dar continuidad y adaptarse positivamente a un entorno disruptivo como el que vivimos es necesario para poder lograr ese objetivo social que tienen las empresas eléctricas. Vale, gracias. Perfecto. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias.